El viento gélido recorría el valle como un susurro helado, llevando consigo el lamento de un invierno que parecía no tener fin. Bajo un cielo de nubes grises y árboles cubiertos de escarcha, Tommy, una liebre de pelaje blanco y ojos brillantes, avanzaba con rapidez, dejando tras de sí un rastro de huellas que el viento borraba con facilidad. Su cuerpo, acostumbrado al movimiento constante, comenzaba a resentirse. Las patas que antes parecían invencibles ahora temblaban con cada salto, recordándole que incluso la más veloz de las criaturas tiene un límite. Había algo más que cansancio en su ser. Había miedo, un miedo que no lo dejaba pensar con claridad. Si me detengo, el frío me atrapará, se repetía una y otra vez. Ese pensamiento lo impulsaba a seguir, aunque no tuviera claro a dónde iba. Cada paso era una declaración de lucha contra el tiempo, una negación al invierno que había robado no solo el calor del sol, sino también la esperanza de que algún día todo cambiaría. Pero el paisaje nunca cambiaba. Las colinas nevadas se extendían como un manto interminable, los árboles congelados se alzaban como sombras inmóviles, y el cielo opaco parecía cerrar el mundo en un ciclo eterno. Él era una liebre que siempre había confiado en su velocidad para superar cualquier obstáculo, pero con el tiempo empezó a sentir una inquietud desconocida. ¿Y si esta vez correr no sirve de nada? ¿Y si mi velocidad solo me mantiene atrapado en este invierno sin fin? Estas preguntas volvían una y otra vez a su mente, aferrándose como una carga imposible de ignorar. Un día, mientras atravesaba un valle particularmente desolado, Tommy notó algo diferente. A lo lejos, un destello rompía la monotonía del paisaje nevado. Al acercarse, descubrió un río cuya superficie estaba cubierta por una gruesa capa de hielo, brillando como un espejo bajo la tenue luz del día. Era un contraste curioso, casi irreal, en un entorno donde todo parecía haber sido absorbido por el invierno. Tommy se detuvo, no por elección, sino porque algo en la quietud del río la obligó a hacerlo. Era como si aquel lugar tuviera una presencia propia, algo que lo invitaba a observar con detenimiento. Sus patas temblaban, pero no solo por el frío, había una sensación extraña en su interior, una mezcla de respeto y vulnerabilidad ante algo tan inmóvil y eterno. Ese momento, tan simple como inesperado, lo llenó de preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba corriendo. Y por primera vez, no sentía la necesidad urgente de hacerlo. Había algo en el río que le pedía que se quedara, que escuchara más allá del sonido del viento. Tommy, incapaz de resistir esa extraña atracción, decidió quedarse un poco más, ignorando la voz en su mente que siempre le urgía a avanzar. Se acercó con cautela, observando su reflejo distorsionado en el hielo. Había algo hipnótico en la quietud del río, algo que contrastaba con su propio frenesí. De repente, una voz profunda y serena rompió el silencio. ¿Por qué corres, pequeña liebre? Tommy dio un salto hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par. Miró a su alrededor, buscando al dueño de aquella voz, pero no encontró a nadie. Aquí abajo, continuó la voz. Tommy bajó la mirada hacia el hielo. Una tenue luz azulada pulsaba bajo la superficie, y la voz parecía emanar de ella. Era el río, que aunque congelado por fuera, seguía fluyendo en su interior. Corro porque tengo que encontrar la primavera, respondió la liebre, con un tono entre desafiante y desesperado. El río soltó un murmullo que sonó a una risa suave. ¿Y crees que la encontrarás corriendo así? Preguntó. Tal vez deberías intentar algo diferente. ¿Qué podría hacer? Detenerme significaría congelarme aquí mismo. A veces, detenerse no es un fin, sino un comienzo, replicó el río, con un tono cargado de significado. Si quieres encontrar la primavera, primero debes escuchar. Tommy frunció el ceño.
No entendía cómo escuchar podía ayudarle a encontrar algo tan difícil de alcanzar como la primavera. Sin embargo, algo en la voz del río lo invitó a quedarse, al menos por un momento. Se sentó junto al borde del río, abrazando sus patas contra su cuerpo para conservar el calor. Cerró los ojos y se esforzó por escuchar. Al principio, solo oía el rugido del viento, pero poco a poco comenzó a percibir algo más. Un murmullo bajo y constante, un latido que provenía de las profundidades del hielo. Era como si el río estuviera cantando una melodía antigua, una canción que hablaba de tiempos más cálidos, de vida y renacimiento. Los días se convirtieron en noches, y la liebre continuó visitando el río, encontrando en cada sesión de escucha algo más profundo. Al principio, era el simple murmullo del agua. Luego, ese murmullo se transformó en enseñanzas, le hablaba de la perseverancia, del poder de seguir adelante incluso cuando todo a su alrededor parecía inmóvil. Tommy comprendió que, aunque el hielo pareciera detenerlo, el río nunca dejaba de fluir por dentro, avanzando con una paciencia inquebrantable, desafiando la aparente eternidad del invierno. En esa constancia silenciosa, Tommy encontró una nueva forma de fuerza. El río no necesitaba apresurarse ni luchar contra el hielo, simplemente seguía su curso, sabiendo que la primavera eventualmente llegaría. Esta lección comenzó a resonar en el corazón de la liebre, quien poco a poco aprendió a confiar en el tiempo, en el cambio y en la sabiduría que trae la calma. El invierno, dijo el río una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje, es solo una parte del ciclo. No es eterno. Pero si siempre corres, nunca verás cómo cambia. La liebre comenzó a reflexionar sobre esas palabras. Su vida había sido un constante ir y venir, siempre escapando, siempre buscando algo que estaba más allá. Pero ahora, al detenerse y escuchar, se daba cuenta de cuánto se había perdido. Había ignorado las pequeñas señales de cambio, las sutiles promesas de que el invierno también tenía su fin. Una mañana, mientras Tommy descansaba junto al río, sintió algo diferente en el aire. Era un leve calor, apenas perceptible, pero suficiente para hacerlo abrir los ojos de golpe. Observó a su alrededor y notó que algunas de las ramas congeladas comenzaban a liberar gotas de agua. El hielo del río también mostraba fisuras diminutas, como si estuviera despertando de un largo sueño. «¿Lo sientes, verdad?», dijo el río. «La primavera está cerca». La liebre sintió, con el corazón latiendo rápidamente. Había aprendido que no necesitaba correr para encontrar lo que buscaba. A veces, detenerse era el acto más valiente de todos. Y así, mientras el hielo se derretía y el mundo recuperaba su color, la liebre se preparó para recibir la primavera con una nueva perspectiva. Había descubierto que la verdadera fuerza no estaba en la velocidad, sino en la capacidad de escuchar, de aprender y de esperar pacientemente el momento adecuado para avanzar. Al llegar la primavera, el paisaje transformado le mostró a Tommy la recompensa de su paciencia. Los campos se cubrieron de flores, el río fluyó libremente y los árboles se llenaron de hojas verdes. Mientras Tommy caminaba por aquel mundo renacido, sintió que también él había cambiado. Ahora sabía que no era la velocidad lo que lo definía, sino la serenidad con la que enfrentaba los momentos de incertidumbre. Con un último vistazo al río, que había sido su maestro, Tommy dio un salto hacia adelante, no para escapar, sino para explorar este nuevo mundo que había aprendido a valorar. Había encontrado la primavera, no solo fuera de ella, sino también en su propio corazón. Por aquí termina esta historia llena de reflexiones y aprendizajes, gracias por acompañarme. Si te ha gustado, no olvides dar me gusta y compartirlo con alguien que necesite un momento de calma e inspiración. Hasta pronto y buena vida.